Muchas gracias, chicos. Seguimos en TV con Noticias con más información y en este caso nos acompaña, como siempre, el médico veterinario Milton Gorra Vega para hablar del cuidado de nuestras mascotas y demás cuestiones veterinarias. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gustazo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la citoacosis. Hubo algunos casos recientemente. Exacto. Y bueno, un poco para refrescar de qué se trata esto y los cuidados que hay que tener, ¿no? Exacto. Como bien decías, la columna es de cuidado de salud animal y también indirectamente es cuidado de salud nuestra. Y este es un ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de citoacosis, que sí hubo casos en la ciudad, frescos hace unos meses, y el año pasado también sucedieron situaciones similares. Hablamos de una infección, ¿sí? Es una enfermedad infecciosa, zoonótica, se contagia a través de las aves, particularmente de algún tipo de aves, las citácidas, por eso recibe ese nombre la enfermedad, citácidas tales como loros y cotorras, ¿sí? Y también eventualmente palomas, pavos, ¿sí? Ese tipo de aves, si bien no son citácidas, también pueden contagiarla. Bien. Es una enfermedad bacteriana. Nosotros nos contagiamos por contacto directo con la materia fecal de aves portadoras y en humanos desencadena un proceso infeccioso respiratorio que tiene en principio sintomatología similar a un resfrío o una gripe, pero con temperatura alta, con un cuadro que evoluciona a dificultad respiratoria e incluso neumonía, ¿sí? Es decir, no es una gripe, es algo mucho más intenso, claro. Exactamente, y normalmente termina con un cuadro neumónico. O sea, es una enfermedad peligrosa y es una enfermedad totalmente prevenible. ¿Prevenible en qué sentido? Tratemos de no tener contacto con este tipo de animales, fauna silvestre, ¿sí? Claro. Entonces, por ahí, estas situaciones se dan cuando hay compra-venta de pichones de loro, pichones de cotorra, que la gente captura en el monte, captura al aire libre y después o los regalan o los venden, lo cual constituye aparte, ¿sí?, el delito de tráfico de fauna. Tal cual. Y bueno, no sabemos, podemos estar regalando una bombita de tiempo. Muchas veces las aves no manifiestan ningún síntoma, algunas obviamente terminan enfermando con algún cuadro diarreico, algún cuadro de pérdida de condición corporal o incluso respiratorio, pero la gran mayoría son portadoras y no tienen síntomas. Es decir, si yo tomo la mala decisión de ir a comprar un ave silvestre, ¿sí?, un lorito o una cotorra que mi vecino la trajo del monte, tal vez esté sana y la meta en mi casa y empieza a crecer, a desarrollarse y a seguir su vida en cautiverio, como no debe ser. Y yo me voy a contagiar cuando intente limpiar la jaula, ¿sí? Porque la clamidia, que es la bacteria causante de la enfermedad, vive en la cloaca de ellos, ¿sí? Es decir, vive en la región de ano, y no tienen ano, pero bueno, se denomina cloaca, y sale cada vez que el ave defeca, ¿sí? Es expulsada una carga bacteriana. Entonces nosotros, al manipularla, al convivir, al estar cerca de donde hay acumulo de materia fecal de aves, nos podemos contagiar mediante la inhalación de pequeñas partículas que muchas veces no las vamos ni a ver. Sí, que son mínimas. Mínimas. Pensemos que el mismo aleteo del ave adentro de la jaula está levantando y está removiendo esas partículas, y nosotros las respiramos y empezamos después con los síntomas y tenemos que acudir obviamente al médico. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento, pero ¿qué pasa? Muchas veces ese tratamiento implica una internación y hubo casos de personas que hasta tuvieron que estar internadas en terapia intensiva. O sea, no hablamos de algo sencillo, para nada. Sí, no, para nada. Y lo más peligroso es esto, que nosotros no tenemos forma de, a simple vista, saber si un ave es portadora o no. Puede estar perfectamente sana al aspecto y ser portadora y enfermarme. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No tenencia de este tipo de animales silvestres, claro. ¿Sí? Pensemos que el hecho de encontrar un nido de loro, bajar los pichones, ya que el que está manipulándolos se está exponiendo a enfermar de citoacosis, y aparte esos pichoncitos que se llevan y después se trafican, se comercializan, estamos desparramando la enfermedad todavía a más personas. Y después, que obviamente si por ahí tengo las dudas o vivo en una casa donde tengo palomares, ¿sí? Se me instalan las palomas. Bueno, tengo que tomar medidas para tratar de ahuyentarlas, de evitar que hagan nido,
O si tengo nidos de loros o cotorras en los árboles, consultar con fauna a ver cómo puedo hacer para ahuyentarlos y desplazarlos para que se instalen en un lugar más favorable y lejos de mi casa y de esa forma evitar la exposición posible a esta bacteria, ¿sí? Decías como medida principal y que no es menor, evitar justamente la tenencia de estos animales, que por un lado es ilegal la tenencia y por otro lado perjudicial para la salud en muchos casos. Así que esa es la principal medida. Es la principal medida. Y de hecho los casos que hubo de citacosis fue de gente que compraron cotorras que alguien las trajo del medio silvestre y las vendió, ¿sí? Entonces esas cotorras eran portadoras y bueno, empezaron a aparecer los casos de personas enfermas. Y que le haces un daño de por sí a la cotorra porque la sacas de su ámbito natural. Ni hablar, hacemos el daño ecológico. Ese animal silvestre que yo lo tengo en cautiverio jamás va a poder vivir en las condiciones óptimas que tiene que tener en silvestría. Estoy generando un daño ecológico que muchas veces es irreparable. Lo mismo sucede cuando sacamos, por ejemplo, una tortuga del hábitat, ¿sí? Cada animal ocupa su nicho. Entonces, el hecho que yo interfiera y lo retire y lo tenga en mi casa es como que ya ese animal lo maté. Por más que muchas veces la gente dice, pero si lo hubiese dejado solo lo come otro animal. Bueno, pero es parte del ciclo. Claro. ¿Sí? Lamentablemente es así. Teniéndolo en mi casa ya ecológicamente ese animal está muerto, ¿sí? Porque no se reproduce, no cumple su rol. Y aparte que no sé qué paquete de enfermedades puedo estar metiendo dentro de la puerta de mi casa. Exactamente. ¿Sí? Entonces hay que ser precavido con esas cosas. Perfecto, Milton. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Un gustazo. Gracias a vos. Compartimos con Milton Gorravega un nuevo espacio, ¿no?, de cuidado y tenencia responsable de las mascotas. Ahora seguimos con ustedes, chicos, con más información en TVC Noticias.